Existen algunos dueños de negocios que administran sus empresas a través de la esperanza. ¿La situación va a mejorar? ¡Eso espero!, ellos dicen. Por otro lado, existen aquellos que administran su empresa utilizando los sentimientos. Siento que deberíamos... Eso es lo que ellos dicen. Y finalmente están aquellos que administran sus empresas por suerte. Ellos simplemente han tenido suerte. Utilizar cualquiera de estos métodos convierte al CEO o ejecutivo en un excelente bombero que pasa gran parte de su tiempo apagando fuegos. A veces tiene suerte y la situación mejora, pero con el tiempo esto crea estrés y agotamiento para el CEO, los ejecutivos y todo el equipo. Para convertirse en un líder efectivo, la clave será conocer la causa que provoca estos incendios. La única manera para alcanzar una administración efectiva es a través del programa de administración por estadísticas de Harvard College of Administration, en el que utilizamos fórmulas de condiciones. Este sistema empodera al ejecutivo al proporcionarle predicción, de modo que las causas de esos incendios se puedan detectar antes de que ocurran. No se comporte como un bombero. Solicite hoy mismo más información sobre el programa que cambiará el panorama de su empresa. ¿Eres dueño de un negocio, CEO o ejecutivo? ¿La necesidad de hacer ventas y generar ingresos te estresa? ¿Estás agotado con tantas tareas y aún así no puedes estar al día? ¿Sientes que no puedes confiar en los demás para hacer tu trabajo? ¿Has perdido de vista tus sueños, pasión y propósito? Casi todos los negocios navegan por aguas tranquilas y agitadas que pueden generar estrés y agotamiento. Presta mucha atención al siguiente caso de estudio. Ellos son el Capitán A y el Capitán B, orgullosos comandantes de dos impresionantes galeones. Ambos reclutaron cuidadosamente a su nueva tripulación y se sentían entusiasmados. Tenían un equipo con gran experiencia, una fuerte visión del futuro y los mapas necesarios para llegar al puerto de grandes oportunidades. Llegó el momento de zarpar. El mar estaba en calma y las condiciones eran perfectas. ¿Qué podría salir mal?, pensó el Capitán A, por lo que permitió que su tripulación se recostara y disfrutara del viaje, y él por momentos tomaba el timón, pero se mantenía muy ocupado con otras tareas que parecían ser responsabilidad de la tripulación. Mientras tanto, en el otro barco, el Capitán B aprovechó el buen clima para entrenar a su equipo en el nuevo barco y asignar responsabilidades. Todos estaban empoderados y sabían exactamente qué hacer. Pero el clima perfecto no podía durar para siempre. Un día despertaron frente a una gran tormenta. El Capitán A se sentía confiado, ya que había enfrentado otras tempestades. Solo no en un barco tan grande. Ambos barcos comenzaron a ser golpeados con gran violencia, y en poco tiempo había confusión entre la tripulación del Capitán A, ya que no tenían ni idea de qué hacer. Actuando por mero instinto, corrieron a bajar las velas, pero el Capitán A ya lo había hecho. Entonces corrieron a asegurar la carga, pero el Capitán A también lo había hecho porque nadie podría hacerlo mejor. La desorientada tripulación se apresuró a sacar el agua de cubierta, pero el Capitán A también ya lo estaba haciendo. Todos se preguntaban, si el Capitán A está ocupado haciendo todas estas tareas, ¿quién rayos está en el timón? ¡Nadie! Tristemente, el barco ya navegaba a la deriva. El Capitán A seguía corriendo frenéticamente tratando de hacer el trabajo de todos, sintiéndose exhausto y en pánico. Había olvidado el timón, su visión, planes. Hacía todo lo posible por mantener el barco a flote, sin importar la dirección que tomara.
La tripulación estaba tan asustada, no sabían dónde estaban ni qué se suponía que debían hacer. Algunos incluso comenzaron a abandonar el barco porque no veían futuro. De repente, de la nada, el barco del Capitán B apareció en el horizonte a gran velocidad. En él, la tripulación parecía tranquila, todos sincronizados trabajando en equipo. El Capitán B se había enfocado en mantener el curso con la misma visión desde que zarpó, confiando en que su tripulación conocía sus responsabilidades y hacían todo lo posible por mantenerse en la dirección correcta. Demasiado tarde, el Capitán A entendió que, en aguas tranquilas, debió haber capacitado a su tripulación enseñándoles a trabajar en equipo y no esperar a que ocurriera la tormenta perfecta. Finalmente, el Capitán A se había quedado solo. Nada quedaba de la tripulación que tanto lo enorgullecía. Y ahora tendría que enfrentar el furioso mar por su cuenta, con pocas posibilidades. ¿Estás listo para enfrentar la tormenta? Empodérate a ti y a tu equipo con las herramientas gerenciales más efectivas. Conviértete en el supercapitán de un equipo profesional que tu empresa necesita para enfrentar cualquier tormenta, florecer y prosperar. La tecnología de liderazgo y fortalecimiento de trabajo en equipo de Harvard College of Administration te dará las herramientas necesarias para lograrlo. ¡Cuidado! La tormenta puede estar muy cerca. No pierdas valioso tiempo. Comienza hoy, recobra tus sueños y hazlos realidad. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Qué gusto tenerles a todos acá. Súper, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Martín Merchán. Yo voy a ser su capacitador el día de hoy. Tenemos aproximadamente como 68 personas aquí en Zoom y tenemos otras cuantas también en Facebook. Quiero pedirle a las personas de sistemas que se aseguren de fijar mi pantalla, por favor, para que podamos ver solo mi imagen en Facebook. Por favor, se está viendo la imagen de otras personas también, por favor. Súper, muy bien. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias a todos por acompañarme esta noche. Ya somos 72 personas. Para los nuevos que están entrando, por si acaso, mi nombre es Martín. Y el día de hoy he preparado un seminario que creo que está un poquito más completo de lo que normalmente doy, ¿sí? Así que espero compartir un buen rato con ustedes hoy día juntos. Y vamos a hablar sobre cómo manejar la productividad de tus empleados en teletrabajo, ¿ok? Y me voy a enfocar un poquito hacia la labor gerencial de esto y hacia la labor organizacional de esto, y no necesariamente hacia la labor técnica operativa de cómo hacer que esto funcione, ¿sí? Todos hemos experimentado en los diferentes países que nos acompañan de habla hispana el día de hoy, este tema del teletrabajo, del confinamiento, del control, de la teleoficina, ¿ok? Y quiero poner algunos puntos importantes aquí para que ustedes como gerentes, como empresarios y como ejecutivos, sí se den cuenta de las cosas que deben poner dentro de su organización para asegurarse de que el teletrabajo se vuelva muchísimo más efectivo, se vuelva muchísimo más productivo y se vuelva muchísimo más viable como tal, ¿ok? Bien, entonces, habiendo dicho esto, ¿sí? Solo déjeme configurar esto y asegurarme de que todo esté bien por acá, ¿sí? Habiendo dicho esto, empecemos, ¿sí? Muy bien. Súper. Muy bien. Ok. Entonces, bienvenido a este seminario introductorio de cómo manejar la productividad de tus empleados en el teletrabajo. Y quiero solo asegurarme yo sé que ustedes son personas de bien, si les confiaría algo, se los confiaría a ustedes, pero por favor, no, todo este material está protegido por derechos de autor. Nosotros somos el Harvard College of Administration. Estoy hablando desde el Harvard College of Administration, que se dedica a capacitar y asesorar ejecutivos y empresarios en diferentes áreas y sobre todo en estas áreas donde más les duele en este mundo actual. Y nuestro enfoque principal no es una educación del tipo diploma y birrete, ¿no? Donde uno a veces estudia para pasar un examen.
sino realmente lo que queremos es poder ayudar a los empresarios con herramientas simples, con herramientas prácticas y con un modelo, un cuerpo de conocimiento que realmente les ayude a llevar adelante sus empresas, sus negocios y, ¿por qué no, sus vidas? ¿Sí? Toda esta tecnología fue desarrollada por el señor L. Ronald Hubbard, que fue un filósofo norteamericano que además dedicó su vida al estudio de diferentes temas, entre ellos la espiritualidad, la botánica, el cine, ¿sí? Y entre ellos también la administración. Así que evidentemente está protegido por estos derechos de autor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos hemos unido en una iniciativa con el Harvard College of Administration Network, ¿sí? Que aquí está mal escrito, ¿sí? Donde algunos países de habla hispana estamos teniendo 2 seminarios por semana, el día de hoy y el día de mañana. El día de mañana vamos a tener un seminario solo para la gente que ya ha comprado servicios con nosotros, que es un seminario de una serie de seminarios para alcanzar libertad ejecutiva. Pero el día de hoy queremos enfocarnos más en las personas que no han tomado nunca un servicio con nosotros para que puedan ver lo que nosotros podemos hacer por ustedes y evidentemente poner a disposición suya algunos otros servicios posteriores para que se puedan entrenar y capacitar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que quiero que vean y quiero enfrascarles en un concepto correcto, ¿sí? Ustedes, al ser gerentes, dueños, empresarios, ejecutivos, ya sea que estén en el más alto rango, o sea que manejen una pequeña empresa, o sea que manejen un equipo de trabajo, están a cargo de una organización, ¿sí? Y cuando queremos que las cosas se manejen a distancia, cuando queremos que la gente trabaje bien a distancia, debemos ser muchísimo más enfáticos en establecer correctamente una organización, ¿sí? Y lo opuesto de la organización es la confusión, ¿sí? Cuando uno está confundido, significa un montón de partículas volando por ahí, uno no puede realmente comprender lo que está pasando, no puede fluir producción en ningún momento y evidentemente uno estaría confundido. Si yo de repente les pongo en un cuarto en donde ponemos una turbina de aire y ponemos un montón de hojas y un montón de hojas giran por ahí, evidentemente tendríamos una confusión. ¿Y qué es lo que normalmente genera el teletrabajo? Es si ya tenías problemas de organización y de orden cuando estabas, cuando estabas en la oficina, cuando está la gente fuera, esto genera confusión. ¿Y cómo se debe hacer? Se debe organizar mejor, ¿ok? Entonces tú como gerente, como dueño, como empresario, estás a cargo de una organización y hay que entender bien lo que una organización es. Y aquí hemos puesto la definición de la tecnología administrativa Hubbard para entender qué diablos es este término llamado organización, ¿sí? Y obviamente para qué sirve, ¿ok? Y cómo se debe lograr o hacer, ¿sí? Cuando hablamos de una organización, dice lo siguiente como definición. Dice, una organización es un conjunto de terminales con líneas de comunicación y de mando que tienen un propósito que les es común. Entonces dice, es un conjunto de terminales con líneas de comunicación y de mando que tienen un propósito que les es común. ¿Ok? Ahora, nos habían enseñado probablemente en la universidad o en alguno de estos cursillos que tenemos acerca de organización que dicen que una organización es un conjunto de personas que tienen un propósito que es común, ¿sí? Sin embargo, no utiliza la palabra terminales y aquí hay que diferenciar enormemente entre lo que es una persona y una terminal, ¿ok? Esto es un término más de la informática, pero principalmente una terminal es, a diferencia de una persona, una terminal es algo que puede recibir, transformar y entregar algo, ¿sí? Eso es una terminal, ¿sí? Es algo que puede recibir, transformar o procesar algo y entregar algo a cambio. Eso es lo que es una terminal. Una persona es simplemente alguien que está ahí, que tiene un cuerpito y está haciendo presencia, ¿sí? Porque uno puede tener personas dentro de una empresa, pero no necesariamente puede tener terminales, ¿ok? Y esto es muy importante diferenciar. Una terminal es evidentemente un individuo en un puesto de trabajo que tiene la habilidad de recibir una materia prima, ¿sí? Ya sea de la misma empresa, puede procesarla o trabajar con ella y lograr un resultado final. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Yo no sé cocinar, ¿ok? No es mi habilidad, me encantaría saber, pero no es algo que sé hacer, ¿ok? Definitivamente soy una persona, o al menos eso creo. Sí soy una persona, pero no soy una terminal. Entonces, yo puedo tener un gran propósito de poder definitivamente sacar los mejores platos y ayudar a un montón de gente y hacer que esta gente coma rico, pero no soy una terminal. Me dan los materiales, me dan la materia prima, me dan los alimentos y demás, los cuchillos y lo que sea, ¿sí? Y yo no puedo transformar eso en un producto terminado, ¿sí?
Entonces, una organización es tan poderosa no como tenga personas, sino como tenga terminales. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ayudarte a entender cómo es que uno define qué es una terminal y cómo se establece una terminal dentro de una organización. Porque por tener personas en casa, ¿sí? Diciéndote que se están sacando la madre trabajando, no tienes terminales y vas a estar en serios problemas, ¿ok? Entonces, es un conjunto de terminales, ¿sí? Por ejemplo, yo no tampoco sé jugar al fútbol, ¿sí? Siempre quise, no es mi habilidad, no soy un campeón en el tema, lamentablemente no, soy un tipo alto, mido como 1,90, soy flaco, tengo piernas largas, ¿sí? Sí, sí, no es lo mío, ¿ok? Definitivamente, sí, soy una persona, pero el rato que me ponen en una cancha de fútbol, para ese equipo no soy una terminal. Me pasan la bola, no sé qué hacer con ella, me enredo, no puedo pasar, sí, no necesariamente puedo hacer goles, entonces no estoy siendo una terminal. Y la clave para lograr productividad es poder tener terminales ahí, ¿ok? Y aquí quiero verles un poquito, sí, quiero que levanten la mano, si los que puedan levantar la mano virtualmente o a través de la cámara. ¿Quién aquí tiene realmente personas dentro de su empresa que son verdaderas terminales? Que uno dice, sé que le puedo dar algo y esa persona realmente puede sacar un producto final valioso. ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Algunos de ustedes sí. Súper, ¿ok? Terminales, ¿ok? Bien, súper. ¿Y quién aquí, sí, levanten la mano las personas que no, bajen la mano, ¿sí? No sé cómo se baja la mano en este sistema, ¿ok? ¿Quién aquí, sí, ha tenido personas que sí son personas, tienen ojitos y todo, pero no son terminales? Que levante la mano. Uno les da cosas y confunden las cosas y sí. Ok. Entonces, la productividad y la organización se logra mediante terminales. Personas que definitivamente tienen líneas de comunicación, o sea, una terminal se comunica con otra, tienen líneas de mando y tienen un propósito que les es común. ¿Ok? Súper. Entonces, estás a cargo de esta organización y quiero aquí hacer énfasis en algo muy importante. Para que cualquier cosa funcione en cualquier área, amigos, si quieres que cualquier cosa produzca, se mueva o viva, debe tener las tres condiciones que aquí tengo en un aspecto de un cargo, ¿sí? O sea, para que una terminal sea terminal, debe cumplir estos tres factores importantes o estas tres condiciones. La primera es una condición de ser, la segunda es una condición de hacer y la tercera es una condición de tener, ¿sí? Entonces, a cualquier cargo dentro de la organización, para que pueda producir, debe comprender qué es lo que es, qué es lo que hace y qué es lo que debe tener o lograr. Si no tienes estos temas establecidos dentro de una organización, vas a tener confusión y la producción no se va a dar. Sí va a haber movimiento, claro que sí, movimiento habrá, pero no se dará la producción. ¿Okay? Entonces, para que entiendan un poquito, ¿sí? Lo primero que uno debe hacer es determinar, hacer un listado de todos los cargos que tiene dentro de la organización, ¿sí? Más aún los que están trabajando en casa, donde no se puede hacer una supervisión directa de lo que están haciendo. ¿Okay? Y debe uno determinar a este tener qué es lo que yo espero o cuál es el resultado final de cada uno de estos cargos. Y esto es todo un reto y es toda una tecnología como tal, pero uno debe tomar a todos los cargos, listarlos y debe buscar cuáles son los productos finales valiosos. Nosotros en nuestra tecnología al resultado le llamamos producto final valioso, ¿sí? Y evidentemente cuando uno puede determinar el producto, uno después hacia atrás puede determinar el propósito del cargo, que tiene que ver con la función principal, la razón de ser, ¿sí? Y después, evidentemente, uno tiene el nombre del cargo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Para poder organizar, uno debe primero determinar qué productos finales valiosos necesita de cada uno de la organización como tal. Después a esos debe determinar cuáles son los propósitos o las razones de ser de los cargos. Y eso evidentemente nos puede dar el nombre del cargo como tal. ¿Okay? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes lo que quieren es pan, ¿estamos de acuerdo? Supongamos que quieren pan como producto final valioso dentro de su organización, ¿sí? Por ende, para que el pan se dé, uno debe tener un hacer, una actividad, ¿sí? Y esa actividad sería hornear, o entre otras funciones o actividades sería hornear, amasar, ¿sí? Mezclar y demás, ¿ok? Y evidentemente tendríamos el cargo como panadero, ¿sí? Y aquí tenemos un alineamiento completo de una terminal. Panadero que hornea y obtiene pan, ¿sí? Y aquí una persona cuando se expone a esto y se le dice, muy bien, tu cargo es panadero, lo que tienes que hacer es hornear y el resultado de tu cargo es pan, la persona recién puede entender realmente su cargo como tal.
Y créanme, muchas personas andan por ahí, están contratadas en tu empresa y están contratadas por ti, pero en realidad estos individuos están confundidos, no entienden realmente lo que está pasando y cuánto deben producir, ni qué deben producir, y algunos de ellos ni siquiera tienen un cargo, ¿sí? Hay veces que vamos a empresas en asesorías y demás y le preguntamos, mira, ¿me puedes decir por favor cuál es tu cargo? ¿Sí? Y la persona dice algo así como, mi cargo es vender. Amigos, eso no es un cargo, eso está dentro del hacer y está dentro de las funciones, ¿sí? Y esto empieza a volverse una ensalada rusa y cuando la gente está confundida no va a producir, ¿ok? Peor aún si está fuera o está en su casa, ¿ok? Veamos otro ejemplo de esto para facilitar las cosas. Tenemos como resultado final zapatos, ¿sí? Por ende tenemos el hacer, pegar y coser, ¿sí? Que serían las funciones o las actividades. Y finalmente tendríamos el cargo de zapatero como el nombre del cargo como tal. Y esta persona es una terminal. Esta persona sabe que es un zapatero, sabe que debe pegar o coser y sabe que debe obtener zapatos, ¿sí? Y aunque esto pueda parecer extremadamente simple y fácil, no te sorprendas que de repente yo vaya a tu empresa y le pregunte a una persona, ¿cuál es tu cargo? Y esté confundido y diga algo así como todólogo, ¿sí? Eso de por sí ya es una confusión. Todólogo significa también persona confundida, ¿ok? No tiene cargo, por ende no sabe realmente las cosas que tiene que hacer. Y peor, si le pregunto cuál es el resultado final de su gestión, ¿sí? ¿Cuál es el resultado final de su puesto? Estamos en serias complicaciones, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Si tenemos goles como resultado final, por ende debemos atacar al arco o patear, cabecear, correr, pasar, lo demás, las funciones. Y por supuesto tenemos un delantero, ¿sí? Como cargo, ¿ok? Entonces, como decía esto, aunque esto parece bastante simple, aunque esto parece bastante fácil de digerir, es algo que quiero que tú empieces a hacer en tu cargo. Primero, que le des nombre a tu cargo, ¿sí? Y uno dice, sí, mi cargo es gerente general, el papá de los helados, el rey de todas las cosas. Muy bien, ¿sí? ¿Cuál es el resultado final de un gerente general? ¿Cuál es el resultado final de un director general? ¿Cuál es el propósito o actividad principal? ¿Sí? Y si ni tú mismo puedes ser una terminal para tu propia empresa y no tienes esto claro, imagínate a tu gente, ¿sí? Imagínate la confusión que vive tu gente. Hoy día, mientras preparaba este seminario, tuve una gran como realización personal, fue muy agradable, fue como, wow, tengo que ver mi vida en fragmentos, no solo en la parte profesional o empresarial, que eso sí tengo bastante claro, pero también tengo que ver, ¿sí? Conmigo mismo, cuál es el resultado final que quiero conmigo mismo. Y si quiero, y veo el resultado final que quiero conmigo mismo y determino qué tengo que hacer. Y cuando termine qué tengo que hacer, puedo realmente determinar qué quiero ser, ¿sí? Y esto es algo que uno debería hacer como ejemplo para guiar a los niños, ¿sí? Uno a veces va donde los niños y le pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Sí? Y esa es una pregunta incorrecta, ¿sí? La pregunta correcta es, ¿qué quieres lograr? Y cuando la persona sabe lo que quiere lograr, el tener, puede determinar en ese momento recién qué es lo que debe hacer y finalmente puede determinar lo que quiere ser. Porque muchas veces algunas personas quieren ser cosas, pero no quieren tener lo que significa ese aspecto, ¿sí? O esa profesión, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? La gente quiere ser médico porque le han dicho que es bueno, pero no necesariamente quiere tener a gente sangrando y curando a gente ni manejando heridas, ¿ok? Entonces no puede confrontar, hacerle frente al tener. Entonces pregunta lo que quieres tener. Después vas a poder determinar lo que vas a hacer y después puedes determinar lo que debes ser, ¿ok? Bien. Entonces, para continuar con esto, ya más relacionado con tu nivel jerárquico dentro del organigrama, o sea, el nivel donde tú realmente estás, ¿sí? Quiero hacerles ver que hay dos tipos realmente de personas y hay dos tipos de actitudes hacia la vida, ¿ok? En la tecnología administrativa Hubbard, ¿sí? Ya tenemos dos tipos de individuos. Le llamamos a un individuo orientado hacia afuera, que también le decimos outflow, que viene evidentemente de la traducción, ¿sí? Al español orientado hacia afuera, la traducción al inglés es outflow traducido al español es orientado hacia afuera, ¿ok? Y tenemos otro tipo de individuos, otra actitud hacia la vida que es orientada hacia adentro, que en la tecnología administrativa le llamamos inflow, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de algo orientado hacia afuera, hablamos de un individuo que realmente la motivación, lo que quiere, lo que le mueve, lo que le inspira, lo que le hace seguir, es el servicio, es de él hacia afuera, ¿sí? Que tiene que ver con la actividad, la productividad, el servicio, de él hacia afuera, ¿ok?
Y más bien algo que una persona que está orientada hacia adentro, evidentemente es algo que hace inflow, que lo que quiere es que se le ayude, que se le sirva, que se le produzca por él. ¿Okay? Y aquí tenemos una diferenciación muy, muy fuerte, porque la mayor parte de personas, o bueno, una gran parte de personas, de grupos, de compañías, inclusive de países, de familias, están puestas en una orientación muy hacia adentro, una orientación inflow, ¿sí? Y muchas veces, cuando uno hace eso y no se pone en una posición de flujo fuera, tiene realmente serios problemas, ¿ok? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque la productividad tiene que ver con un flujo hacia afuera, ¿ok? Cualquier tema relacionado con la eficiencia o la productividad es de uno hacia afuera, es un flujo fuera, ¿sí? Si uno es un vendedor y tiene que mandar mensajes, llamar, hacer entrevistas, comunicar, ¿sí? Debe hacer una cantidad enorme de flujo fuera, ¿sí? Y aquí hay una ley también que es una ley espiritual realmente, pero se aplica muchísimo a la organización. Y dice que una organización, ¿sí? Hace tanto flujo dentro como flujo fuera haga, ¿ok? En otras palabras, si yo tengo una lavacara aquí, ¿sí? Y aquí quiero que me vean. Yo tengo una lavacara, ¿sí? Y yo golpeo la lavacara con, ¿sí? Lavacara de agua, ¿no? ¿Sí? Y golpeo la lavacara con un dedito así, ¿sí? Con muy poquito, hago muy poquito flujo fuera, la cantidad de gotitas que me regresan, la cantidad de flujo dentro es menor. Ahora, si yo agarro toda la mano y golpeo con mucha fuerza o mucho flujo fuera, recibo un montón de gotitas que recibo, o sea, recibo que me rebotan y tendría mucho flujo dentro, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Sí? Que lo que debemos enfocarnos y lo que deben enfocar ustedes para que la gente realmente se ponga a trabajar es primero deben ponerle en una actitud de flujo fuera, en una actitud de servicio y una actitud de actividad y una actitud de producción, ¿sí? Y no más bien en una actitud de flujo dentro, no en una actitud de más bien, ay, sí, quiero cuidarme de lo que me va a pasar, pues acaso me enferme, ¿sí? Tengo que comer bien, tengo que dormir bien, a mí deben cuidarme, la empresa debe darme plata, ¿sí? Porque si no hacemos la cantidad de flujo fuera, no habrá la cantidad de flujo dentro, ¿ok? Y ahora, ¿cómo una persona, un líder o un gerente pone a la gente a más bien hacer flujo fuera en lugar de estar muy enfocado en flujo dentro, ¿ok? ¿Cómo diablos se hace eso? Y uno dice, ok, ¿cómo llego a eso? ¿Ok? Bueno, aquí les tengo un pequeño truquito de cómo esto se hace, ¿ok? Bien. Para lograr esto, ¿sí? Déjenme volver a la presentación aquí, ¿sí? Para lograr esto, ¿sí? La clave es poner a la gente en propósito, ¿sí? Cuando uno pone a la gente en propósito y le da un propósito que valga la pena, el propósito automáticamente genera acción. O sea, el propósito automáticamente genera movimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de propósito te dice qué tipo de movimiento vas a generar? ¿Ok? Si tú generas un propósito de flujo fuera, de ayuda, de servicio y de producción, vas a generar movimiento de flujo fuera. Si tú generas un propósito de flujo dentro, ¿sí? Más bien vas a generar una acción o un hacer de flujo dentro, ¿sí? Y para que un propósito sea efectivo, debe ser un propósito de flujo fuera, de ayuda y de servicio, ¿sí? Y aquí va otro tema que es muy importante, ¿sí? Las personas de más alto rango de la compañía son los que determinan el propósito de la organización de la misma. O sea, el propósito de la organización es determinado por el nivel más alto del organigrama, ¿ok? Y es ese propósito el que mueve a toda la organización y mueve a toda la gente bajo ella. Tiene también que ver muchísimo con el liderazgo. Cuando uno tiene un buen propósito y un propósito que vale la pena seguir y honrar, y además es un propósito de la organización hacia afuera, de servir, de ayudar, ¿sí? La gente coopera con él y empieza a trabajar con él. Y más bien cuando no tienes un propósito, o tu empresa tiene un propósito de flujo dentro, empezamos a tener grandes problemas y empezamos a tener falta de acción, ¿ok? Entonces, me encanta, yo voy a visitar mucho a clientes, ahora menos, pero durante mucho tiempo visité a muchos clientes, ¿sí? Y entro a sus salas de espera y de repente veo la misión, visión de la compañía, ¿ok? Y veo lo que están comunicando ahí, ¿sí? Y más bien veo que dicen algo así, ¿sí? Visión, ¿sí? Misión, perdón. Queremos convertirnos en la empresa que más dinero gane y más rentable sea y más plata, ¿sí?
pague a sus accionistas y además que dé muy buenas condiciones de trabajo para las personas que están dentro de la compañía, ¿sí? Evidentemente, ustedes pueden ver que aunque esto pueda ser atractivo, es un propósito de flujo dentro, ¿sí? Es de la compañía hacia adentro. Y cuando tienes un propósito de flujo dentro, el entorno que trabaja contigo no está dispuesto a colaborar con ellos, ¿sí? Y más bien, y se olvidan ahí de los clientes, de lo que quieren entregar, de realmente a quién quieren servir. Y lo primero que debes establecer, si tú quieres realmente tener a un montón de gente trabajando a la distancia y siguiéndote a la distancia, es un propósito de flujo fuera, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo muy claro en Latinoamérica de una persona que fue un gran líder por muchos, muchos años, llamado Simón Bolívar, ¿ok? Imagínense el propósito que este señor tenía, el propósito que la gente, que puso en la gente. El propósito de Simón Bolívar era, evidentemente, eh, independizar o salvar ¿sí? a, las, a los latinoamericanos, pues, del control o del poderío español. ¿Okay? Evidentemente no era un propósito del tipo quiero hacerme rico y quiero que todos mis generales se hagan ricos. Era un tema de flujo fuera, de ayudar, de servir. ¿Ok? El propósito de Gandhi, evidentemente, era la independencia y también la paz entre el pueblo de la India y evidentemente en esos momentos las personas que lo controlaban, que eran los ingleses. ¿Sí? Entonces, lo que tú debes hacer en ese nivel del organigrama es debes definir un propósito. ¿Sí? Y lamentablemente he visto que los empresarios salen, ¿sí? Salen allá afuera y mandan a su gente a las casas y más bien el propósito que les ponen es, vean chicos, tienen que cuidarse, tienen que estar bien, ¿sí? Tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer plata, todo eso es flujo dentro, flujo dentro, flujo dentro, flujo dentro, ¿ok? Y la gente se mete en flujo dentro y más bien en lugar de estar produciendo, lo que está haciendo es cuidándose, comiendo bien, pasando bien con la familia, ¿ok? El propósito debe ser algo muy claro y simple que comunique algo hacia afuera, ¿sí? Un propósito flujo fuera. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos al señor Burns, si han visto en Los Simpsons, que era una persona muy flujo dentro, ¿sí? Lo que quiere para él y demás. Y aquí tenemos evidentemente una persona flujo fuera, que más bien lo que quiere ayudar y servir. ¿Ok? Entonces veamos lo que es la definición de un propósito. Dice, un propósito es la razón por la que uno hace algo. Es lo que le motiva, es lo que le inspira. Es un deseo de ayudar a nuestros semejantes con el producto que vendemos y entregamos. ¿Ok? El propósito es el enunciado más grande y elevado que existe. Y cuando tienes propósito, tienes actividad y tienes energía, ¿sí? Yo les pregunto aquí, ¿quién alguna vez se ha enamorado? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? ¿Quién alguna vez se ha enamorado? Muy bien, ¿sí? Eso, sí. No sean mentirosos, ¿sí? Los demás no saben, no responden, ¿no es cierto? Todos se han enamorado, ¿ok? Evidentemente uno ahí tiene un propósito, ¿sí? Quiere conquistar al chico o a la chica. Es un propósito flujo fuera, ¿ok? Más bien cuando tienes propósitos flujo dentro, como quiero estar con este chico, quiero estar corporalmente con esta chica, ¿sí? Más bien ahí asustas, ¿sí? Pero cuando quieres conquistar, quieres ayudar, quieres servir y demás, ¿ok? Evidentemente hay un propósito de flujo fuera, ¿sí? Y es interesante, ¿sí? Uno está en esta época de conquista con un propósito y de repente hablas con ella hasta las 3 de la mañana en el teléfono. Hay un montón de energía, ¿sí? Estás hasta las 3 de la mañana y de repente dicen, ¿y sabes qué? Vamos a caminar mañana a las 6 de la mañana juntos. Y tú puedes dormir 2 horas y a las 6 de la mañana te levantas perfectamente descansado y radiante, ¿ok? ¿Sí? Y automáticamente tienes un montón de energía. Trotas 1 hora, corres 1 hora y después tienes tiempo para pasarla bien. ¿Por qué? Porque hay una razón, hay un propósito para moverse, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente en estas épocas de crisis económica, de pandemia, de teletrabajo, los mismos líderes de la organización bajan el propósito y si ellos no tienen propósito y no generan energía, peor la gente, ¿sí? Entonces la gente está en la casa así, ¿sí? Dice, Martín, ¿estás trabajando? Sí, jefe. Estás así en Instagram, en Facebook, ¿sí? Se acabó el propósito, ¿ok? No ustedes, gente de otros seminarios hace eso, ¿ok? Ya no hay actividad, ya no hay una razón para moverse, ¿ok? Entonces, tu labor y lo primero que debes hacer como gran líder de la compañía es poner ahí el propósito nuevamente, ¿ok? Muy bien. Quiero que vean algunos propósitos de empresas que no les va muy bien, que no tienen mucha plata, como por ejemplo Disney, ¿ok?
Esas empresas pobres, ¿ok? Sí. No millonarias como las nuestras, ¿sí? Las empresas pobres como Disney, ¿ok? Miren, y quiero que vean, ¿sí? Ejemplos de propósitos que guían algunas compañías. Disney dice, usar nuestra imaginación para llevar felicidad a millones, ¿ok? Ahora, quiero que me respondan por el chat, y aquí les voy a encontrar en el chat. Mi nombre es Martín por si acaso, ¿ok? Respóndanme por el chat, ¿sí? ¿Esto es un propósito de flujo fuera de la organización sirviendo a la gente o es un propósito de flujo dentro? ¿Sí? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Flujo fuera o flujo dentro? Aquí les espero. Exacto. Flujo fuera, flujo fuera, flujo fuera, siempre. Exacto. ¿Qué más? ¿Quién más? Sí. Fuera, exactamente. Sí, fuera. Muy bien. Sí, flujo fuera. Muy bien. Sí. Es un propósito flujo fuera. Aquí no dice algo así, Disney, es como divertirte un rato y sacarte la mayor cantidad de plata que pueda, ¿sí? No dice eso, ¿ok? Y que los dueños de Disney y sus empleados tengan un montón de plata, para nada, ¿sí? Dice, usar nuestra organización para llevar felicidad a millones. Flujo fuera. Y es interesante, mientras más flujo fuera y más estés en propósito de flujo fuera, más dinero y más riqueza generas. Y mientras más te enfoques en el flujo dentro y mientras más estés orientado al flujo dentro, más pobre te vuelves y menos dinero y menos producción logras. ¿Sí? Si quieres ver una persona totalmente flujo dentro, mírale un ladrón. ¿Sí? Un ladrón quiere solo el flujo dentro. ¿Sí? Viene y te asalta, ¿no? Y te dice algo así como, ¿sí? Dame tu celular, ¿sí? Quiero el flujo dentro. Sí, dame tu teléfono, dame tu plata, ¿sí? Y no quiere hacer ningún flujo fuera. No es que te dice, bueno, te pago $300 o trabajo para ti 2 meses y me das tu teléfono. No, él quiere un montón de flujo dentro y más bien no quiere hacer nada de flujo fuera. ¿Sí? Y más bien está en un propósito de lo que yo quiero, lo que yo necesito, de lo duro que es la vida para mí. ¿Okay? Y aunque esto evidentemente estamos hablando de criminales, no creas que este tipo de pensamientos a veces no pasan por la cabecita de la gente que está ahí trabajando contigo y peor en teletrabajo, ¿sí? Todo lo que yo necesito, ¿sí? Y la clave no es estimular más el propósito flujo dentro, sino poner ahí un propósito de flujo fuera. Y cuando tienes un propósito de flujo fuera, la gente está dispuesta a trabajar enormemente, inclusive como Simón Bolívar, a morir por seguir ese propósito. Imagínense el nivel de propósito de este Simón Bolívar, o sea, es un tipo genial, ¿no? Le invitaba a la gente a trabajar sin paga, ¿sí? En probablemente las peores condiciones y la geografía más jodida de este planeta, ¿sí? Moviéndose en lugares en donde las condiciones de salud, de alimentación y demás eran terribles, y en donde probablemente se mueran, ¿ok? Y la gente le seguía por miles o cientos de miles. ¿Okay? Aquí estamos hablando realmente de un propósito flujo fuera. Entonces, quieres poner a tu empresa en acción, debes comunicar con gran fuerza y con gran intensidad un propósito flujo fuera. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Veamos esta empresa que no tiene mucho dinero, ¿sí? Que no es millonaria como las suyas, ¿sí? BMW, ¿sí? Ahora, evidentemente son muy rentables y tienen mucha plata, pero miren lo que ellos comunican como propósito. Dicen lo siguiente, permitir a la gente experimentar la alegría de manejar, ¿sí? Y créeme, capaz has tenido no la oportunidad de manejar un BMW, pero cuando realmente lo manejas, y más aún si es uno de estos así bien modernos, te sientes muy alegre, ¿sí? Entonces, sí. Y es interesante, ellos no dicen construir autos para que la gente pague mucho y hacernos, sí, y marginarle mucho a la gente y quitarle su dinero, para nada. Y eso no significa que no tengan dinero y que uno tenga que trabajar en un formato de CIA, que la gente haga lo que sea, ¿sí? Y voy a entregar todo a cambio de nada. No, 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 eso es estupidez, no bondad ni honradez, ¿ok? Lo que realmente debes poner es un propósito flujo fuera, ¿ok? Veamos esta empresa, otra empresa que es bien, ¿sí? Que es bien pobre, ¿no? Y que no le va tan bien como Apple, ¿sí? Y miren lo que dice, hacer una contribución al mundo haciendo herramientas para la mente que potencien a la humanidad, ¿ok? Y ahora yo les hago una pregunta, ¿está logrando Apple realmente este propósito o no? ¿Sí? Si alguien tiene Apple, ¿sí? ¿Está logrando? Lo escriban en el chat si lo está logrando, ¿sí? ¿Están logrando Apple esto? Contribuyendo al mundo con herramientas, ¿sí?
Para la mente que potencia en la humanidad. Sí, por supuesto. Sí. Ok. Muy bien. Eso es un propósito flujo fuera. Ok. Entonces, es interesante, pero nosotros cuando salimos de la pandemia como empresa estábamos más bien en un propósito del tipo, hay que sobrevivir, hay que cuidarnos. Nos duró como unos 5 días y después empezamos a hacer propósito flujo fuera. ¿Sí? Estábamos muy flujo dentro por unos 4 o 5 días, ¿sí? Dijimos, no, flujo fuera. Tenemos que empezar a ayudar a un montón de gente. Y empezamos a sacar un montón de promoción, empezamos a hacer montones de charlas introductorias, nos aliamos con un montón de países, todo esto con el propósito de poder ayudar a la gente y a los empresarios que estaban confundidos, ¿sí? Y aunque no lo crean, hemos venido expandiéndonos muchísimo más que inclusive años sin pandemia. ¿Por qué? Porque nos pusimos un propósito de flujo fuera como tal, ¿ok? Entonces, dice, tu trabajo y el propósito empresarial. Una persona con propósito tiene buena energía y buen ánimo para trabajar. Pero para una persona sin propósito, el trabajo es muy arduo, difícil y pesado. ¿Ok? Entonces, aquí atentos conmigo. Mientras más distancia haya, ¿sí? Mientras más lejos esté la gente, más propósito debes meter, ¿sí? ¿Sí? No menos. Mientras más lejos estén las personas, mientras más lejos esté esta gente de tu compañía, más debes meter el propósito para que la gente esté dispuesta a colaborar, ayudar y producir, ¿sí? Y más bien lo que uno hace es le vota a la gente y le obliga a trabajar en lugar de estimular el propósito y que la gente realmente genere esa actividad por ella misma. Un ejemplo muy claro es, ¿cuántos aquí tienen hijos? Que levanten la mano, ¿sí? Que levante la mano, muy bien, hijitos, sí, muy bien, algunos, sí, ok, bien, gracias, sí. ¿Cuántos de ustedes sí, sí? Si quieren pueden prender las cámaras, tranquilos, solo les estamos filmando, no se preocupen. No, no, sí, a ver, ¿y cuántos de ustedes alguna vez le han mandado a su hijo alguna vez a limpiar el cuarto? Que levanten la mano o hacer alguna labor en su cuarto, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Hay como dos formas de mandarle, ¿ok? La una es sin propósito y la otra es con propósito, ¿sí? La primera es sin propósito. Martincito, ven acá. Y viene el hijo, ¿sí? Lo que tú tienes que hacer es arreglar tu cuarto porque eres un irresponsable. Y si no arreglas tu cuarto, vas a ser una mala persona y un mal adulto, desordenado y desorganizado. Anda, sí. ¿Y cómo va el niño? Va así. Bueno, mami. Bueno, papi. Y va. ¿Sí? Odia la actividad, ¿sí? Definitivamente la hace, ¿sí? Pero la hace lento, la hace de mala gana, no le gusta y hay que estarle diciendo a cada rato que debe hacer, ¿ok? Ahora, ¿qué tal si tomas a ese mismo niño y le dices algo así? Martín, si arreglas tu cuarto en 30 minutos y queda hermoso, ¿sí? Compramos o vemos la nueva película de los Avengers en la televisión. ¿Quieres ver un cuerpo moverse rápido? ¿Sí? Con iniciativa, ¿sí? Automáticamente es ese, ¿sí? Es un propósito, hay una razón para el movimiento, ¿ok? Entonces, aunque evidentemente dicen, sí, qué fácil, lo que habla este flaquito está re simple, ¿sí? Llego a las empresas y pregunto, ¿no? Al gerente general, ¿cuál es el propósito de esta compañía? ¿Sí? Y normalmente me dice, hacer plata, ¿sí? Buenísimo. Sí, yo voy a seguir eso seguro, seguro te compro. ¿Qué, qué tal si entras sí, a un lugar como Supermaxi en el Ecuador y le preguntas al dueño de la empresa, ¿cuál es el propósito de tu compañía? Hacer un montón de plata. No te da ganas de colaborar. ¿Sí? Entonces no hay un propósito definido y no hay un propósito alineado. ¿Okay? Y no solo necesariamente debes tener un propósito para una empresa grande, puedes hacerlo para un microemprendimiento o inclusive para tu actividad profesional como tal, pero debe ser un propósito de ayuda y de servicio. ¿Okay? Entonces, quiero que levanten aquí la mano y sean sinceros, no traten de hacerse los interesantes. Si quieres, apaguen la cámara para que no sepan, ¿sí? ¿Quién aquí trabaja en una empresa que tiene un propósito de flujo fuera establecido, bien establecido? Que levante la mano. Muy bien. 3 personas. 4, 5, 6, ¿sí? 6 de 119, como 10, bueno, ok. Muy bien. Ahora, ¿quién aquí puede estar seguro que ese propósito que ustedes pensaron ahora en la cabeza es el mismo que les van a repetir la mayor parte de sus empleados? Que levante la mano. Muy bien, ¿sí? Pues a veces el propósito, sí, ahora son como unas 6 personas quizás, ¿ok? A veces el propósito es algo que sí se tiene en el nivel alto de la organización, pero que no se baja a los mandos más bajos dentro de la organización, ¿sí?
Y ahí empiezas a tener algo que se llama desalineamiento, ¿sí? La gente no está alineada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está alineada porque no conoce el propósito claro, ¿ok? Muy bien. Y dice lo siguiente, cada cargo tiene un propósito, ¿sí? Y el propósito del cargo debe alinearse con el propósito de la organización, ¿ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo de eso. El propósito del Harvard College es capacitar y asesorar a líderes actuales y futuros, ¿sí? Para poder así tener una sociedad muchísimo más productiva, más próspera y más moral, ¿ok? O sea, lo que vamos a hacer es vamos a entrenar y capacitar a líderes actuales y futuros para que en el futuro tengamos una sociedad muchísimo más próspera, o sea, que le vaya mejor, ¿sí? Que tenga más recursos, que tenga más dinero, ¿sí? Que tenga más capacidad de salir adelante, más productiva, que logre más cosas, ¿sí? Y más moral, además, que se sienta bien con ellos mismos, que estén felices, estén orgullosos de ellos mismos y de su entorno, ¿ok? Pero supongamos que este es el propósito de la organización, este propósito está aquí arriba, es muy alto, ¿no? Eso es lo que comunican los más altos mandos. Y yo soy la persona de limpieza, ¿sí? Yo limpio, ¿ok? Entonces tengo que definir también el propósito dentro de mi cargo, ¿sí? Y tengo que alinearlo al propósito de la organización como tal. Y ahí vas a obtener cooperación y movimiento. Ahí vas a tener más de 8 horas de trabajo. Ahí vas a tener gente que se desvive. Ahí vas a tener gente que tiene iniciativa de aprender. Ahí vas a tener gente que tiene iniciativa de producir. Entonces, supongamos que yo soy la persona que limpia y digo, a ver, ¿cuál es mi propósito? Y si me confundo, alguien debe darme uno. Y dice, a ver, Martín, tu propósito es tener nuestras instalaciones súper estéticas, limpias y presentables. ¿Para qué? Para que estas personas, estos líderes actuales y futuros que se están entrenando y van a ser las personas que den trabajo a tus hijos y a tus nietos y a la gente, ¿sí? La gente en general y mantengan la economía y hagan que no haya problemas financieros y no haya problemas económicos, esta gente se siente en un espacio lindo, rico, agradable, que huela bien, que esté bien pintado, que esté bien bonito y se sientan cómodos y se sientan bien, ¿sí? Y la persona automáticamente puede comprender cómo es que su cargo y el propósito de su cargo se une con el propósito de la compañía como tal. Y automáticamente vas a ver que una persona que antes limpiaba así, ¿sí? El rato que comprende este alineamiento y dice, ok, sí, buenísimo, yo estoy ayudando a gente que mañana va a dar trabajo a mi gente, inclusive mañana me puede dar trabajo a mí, y esta es la gente que va a permitir que a mí no me despidan, y esta es la gente que va a generar empresa para que, ¿sí? Mi dinero no se devalúe, ¿ok? ¿Sí? Y que no haya, los gobiernos tengan que imprimir un montón de billetes para cubrir temas y termine ganando nada, ¿sí? Y entiende cómo desde la limpieza puede ayudar, ¿ok? Este es un ejercicio que debes hacerlo dentro de la compañía, ¿sí? Debes establecer un propósito y debes asegurarte de que no puedes, si tienes una empresa muy grande, no puedes ir tú con cada uno, pero tú al menos lo haces con tu siguiente línea de mando y te aseguras de que los propósitos de ese puesto se ajusten y que después de esa línea de mando lo haga con su siguiente línea de mando y todos empiecen a alinearse al propósito, ¿ok? No saben la cantidad de movimiento que esto genera. En nuestra empresa y empresas que hemos asesorado y personas que hemos capacitado, hacemos este pequeño ejercicio dentro de la organización y lo hicimos con nosotros mismos y durante el mismo confinamiento y en teletrabajo la gente estaba trabajando 12 horas por día, ¿sí? Estaba trabajando 12 horas por día, 6,5 días a la semana. Los domingos tarde era libre, ¿sí? ¿Ok? Ese sí no se tocaba, ¿sí? Porque después ya les divorciaban a la gente, ¿sí? ¿Sí? Los hijos ya les odiaban. ¿Okay? Pero de verdad, la gente cooperaba. ¿Y por qué cooperaba? No cooperaba porque ni siquiera era por sus sueldos ya. Comunicábamos en reunión tras reunión, ¿sí? Hacíamos reuniones por Zoom todos los días con la gente. Decíamos, tenemos que ayudar a los empresarios, tenemos que capacitar a la gente, tenemos que darle a los empresarios un respiro. Si nosotros no comunicamos nuestro mensaje y no damos nuestra tecnología, se va a venir el tema abajo. Nuestros clientes deben estar protegidos, nuestros clientes deben saber qué hacer y la gente trabajaba, producía desde todos los puestos, áreas de marketing, de relaciones públicas, de ventas, de entrega del servicio, la contabilidad, todos trabajando desde sus casas para ayudar a que esto se logre. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos de propósito, tenemos un verbo y tenemos una acción, ¿sí? Capacitar, ayudar, ¿sí? Servir, ¿sí?
¿sí? Crear, lo que sea, ¿sí? Son verbos. Cuando hablamos de un producto, hablamos evidentemente de un sustantivo. Entonces, como pueden ver, teníamos el nombre de un cargo, teníamos el propósito o la acción o las funciones, y eso lo que hace es esa actividad genera un resultado o un producto. ¿Ok? Entonces, esto es lo tercero que debes definir. Tú debes tener un cargo, después de tener un cargo debes darle un propósito, una razón de ser. Después de ese propósito, debes alinearlo al propósito de la compañía. El propósito de cada cargo debe alinearse al propósito de la compañía, ¿sí? Y finalmente, a ese mismo cargo debes darle un producto, ¿ok? Un resultado, algo a lo que lograr, o sea, todo ese movimiento que debe lograr, ¿sí? Pues veamos lo que dice la tecnología administrativa Hubbard acerca de un producto. Dice, un producto es algo completo que tiene valor intercambiable dentro o fuera de una actividad u organización, ¿ok? Un producto es el resultado final de una creación o de un proceso, ¿sí? Entonces, el rato que ya tienes toda esta actividad, debes darle el resultado final a la gente. ¿Qué es lo que se espera que en ese movimiento genere? ¿Sí? Y aquí está la clave, porque a veces generas movimiento sin realmente generar el producto o mostrarle el producto, ¿sí? Volvamos al ejemplo del niño. El niño sabe que el puesto de él es hijo, ¿ok? Sabe al menos que tú eres el jefe, ¿sí? Ahora, sabe cuál es el propósito, arreglar el cuarto y también eso va a tener un premio, ¿no? El ir a ver la película de los Avengers. Pero debes darle un producto, debes nombrarle cómo se debería ver el tema terminado. Y eso debe ser un sustantivo, no una acción. Entonces, cuando le dices arreglar el cuarto, estás en el campo del verbo, ¿sí? Sorry, ¿sí? Sí. Arreglar es un verbo, ¿sí? Pero el producto debe ser algo así como un cuarto con la cama tendida, los juguetes guardados, la ropa doblada, ¿sí? Y sin ninguna basura dentro de la alfombra o del lugar, ¿sí? Y vaya a saber, ¿sí? Y con, no sé, ¿sí? Bueno, eso, ¿ok? Entonces le nombra el producto como tal. Entonces el niño tiene los tres puestos. Le dices, mi amor, tú eres el hijo, ¿sí? Martín, tú eres el hijo, ¿sí? Y tienes evidentemente a cargo un cuarto, ¿sí? El propósito es arreglar el cuarto, ¿sí? Y dejarlo lindo y limpio. Y el producto es un cuarto arreglado, con la cama tendida, con los juguetes guardados, con la ropa doblada y sin ninguna basura en la alfombra. El producto, ¿sí? Y si tú puedes ser, hacer y tener esto, vamos a lograr este premio de ver los Avengers, ¿sí? Y el niño, aunque créanme, es como puede parecer bastante simple, comprende la secuencia y en ese momento tiene iniciativa, empieza a actuar y se vuelve una terminal, ¿ok? Y se vuelve realmente una terminal. Ahora, esto es muy interesante y uno dice, sí, obvio, por supuesto, sí. Uno a veces lleva cargos de los que no tiene un propósito y tampoco tiene un resultado final, ¿sí? Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. ¿Quién aquí está casado? Que levante la mano, ¿sí? O casada. Muy bien, levanten nomás la mano, no sean mentirosos. Muy bien, ¿sí? Ok, tenemos, sí, algunas personas, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería tu puesto? Ok, escríbeme por el chat tu puesto, ¿sí? Ok, escriben por el chat. Esa parte es fácil. Normalmente van a responder ustedes, exacto, esposo, esposa, ¿sí? Aquí me están mandando mensajes directos, ¿ok? Esposo, esposa, exacto, ¿sí? Ahora, interesantemente, ¿sí? Socio conyugal me pone acá, buenísimo, está muy bien, ¿sí? Ok, ese es el puesto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el propósito de un esposo o una esposa? Upa. Sí. Sí. Interesante, ¿no? Sí. Y uno se queda así como, ¿sí? Apoyar a la pareja, ok, ¿apoyar en qué? ¿Sí? ¿Apoyar en qué? Esto es interesante. El propósito dice en fidelidad, o sea, si es fiel y no hace nada más, ya está bien. Sí. Ok. Es interesante, ¿no? Sí. Ok. Y aquí alguien me dice, un hogar duradero y en armonía. Eso es un resultado, eso es un producto. Ok. Sí. Y aquí me dicen construcción de familia. Eso aquí, interesante, ¿no? Y no voy a decir el nombre, pero es una persona que está participando mucho y me parece súper que esté participando. Gracias. Construcción de familia no es el propósito de un esposo o una esposa, es el propósito de un padre o una madre. Atentos, ahí hay dos puestos. Uno tiene un puesto como esposo,
que tiene un propósito y tiene un resultado, y hay otro puesto, padre con propósito y resultado, ¿sí? Y normalmente a veces las parejas se divorcian porque no se dan cuenta que llevan dos puestos. Entonces, normalmente la mamita, sí, normalmente, no digo que sea así, no, solo un ejemplo, por favor, ¿sí? La mamita, ¿sí? Más bien se hace mucho al puesto de madre, ¿sí? Y se enfoca mucho al hijo y ya deja de ser, olvida el puesto de pareja, ¿sí? Y más bien el papito, ¿sí? Más bien solo quiere el puesto de pareja y se olvida del puesto de padre, ¿sí? Y se pelean. Y ella dice, es que yo me dedico a los hijos y yo cuido a los niños. Y el otro, pero sí, pero no me das ni un tiempito, ni un besito, ni nada de intimidad. Porque hay que entender que son dos puestos diferentes, ¿ok? Y ahora, como esposo o esposa, ¿cuál es el resultado final? ¿Ok? ¿Cuál es el resultado final? ¿Ok? ¿Cuál es el producto? ¿Qué debes lograr? ¿Sí? Y no me pongan un verbo. ¿Sí? Ya no me respondió nadie. Ok, hasta el propósito. Ok, sí, bien. Ah, ok, ahora sí. Ok, 1, 2, 3, 4, sí, 5. ¡Wow! Una esposa feliz. ¡Wow! Súper. Bien, ese es el producto. Ok. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Sí? Tú eres triste. Ok. Muy bien. Ahora, ¿por qué les hago este ejemplo? Ok. Es interesante, pero les pongo a este nivel tan cercano a ustedes, y no es un seminario de pareja, tranquilos, ¿sí? Pero este es un nivel mucho más fácil de comprender porque tú ahí en tu familia, con tu pareja, así sea que tengas hijos o no, ¿sí? Tienes una pequeña organización, ¿sí? Estás a cargo de una organización. Y si quieres tener un conjunto de terminales que tengan un propósito que es común, tienes que primero hacer esto. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el propósito y cuál es el resultado? Y aunque tú puedas nombrarme algunas cosas, ¿sí? ¿Qué tal si tu pareja está aquí en este seminario y responde otro propósito y otro resultado? ¿Okay? Y ahí las cosas se desalinean, ¿sí? Y claro, la persona cae en poca actividad y cae en el día a día, ¿sí? Y tiene cosas como el amor se acabó, como si esa vaina viniera en un balde o alguna vaina así, ¿no es cierto? Es como, ¿sí? ¿Por qué ya no te gusta? No, es que se acabó el amor. No, no se acabó el amor, se acabó el propósito, ¿ok? Y lo que tienes que darle es un propósito nuevo a la gente. Cuando el propósito se agota, tienes que o refrescar el propósito anterior o darle un propósito flujo fuera que valga la pena, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque si no, después las parejas se acostumbran solo a vivir el uno al lado del otro y realmente no generan iniciativa, no generan nada. ¿Y por qué les hago este ejemplo? Porque lo mismo pasa en la organización. La gente se acostumbra a solo trabajar, a ir, a estar presente, a cargar esta fea y dura piedra llamada trabajo, ¿sí? Que destruye nuestras vidas y daña nuestros cuerpos, ¿sí? Cuando no hay propósito, el trabajo probablemente sea de las cosas más terriblemente asquerosas que puede existir, ¿ok? Cuando sí hay propósito, hay una razón para hacer las cosas, automáticamente el trabajo se convierte en un juego y es algo muy bonito. Por eso normalmente ves que los altos ejecutivos, los dueños de las compañías, trabajan muchísimas más horas, ¿sí? Y se divierten más y les gusta trabajar más, ¿sí? Y los empleados más bien que están bajos en el organigrama, cuando no están bien administrados, es como toca el trabajo otra vez, ¿sí? Y 7 horas es prácticamente esclavitud humana, ¿sí? 8 horas de trabajo, ¿sí? Es como pegarles con látigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el alto ejecutivo hay un propósito en acción. Acá no hay un propósito, ¿ok? Así sea el propósito sobrevivir esta pandemia, pero hay un propósito como tal, ¿ok? Muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una compañía hace productos, pero también los puestos mismos dan productos. Entonces, aquí les quiero mostrar un pequeño videito que tengo preparado para ustedes, para que puedan ver cómo funciona esto y cómo esto les puede ayudar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo tengo aquí. Muy bien. Y ahí va. La letra presenta algunas anomalías. Tienes que ver esto.
Si alguna vez has tenido que arreglártelas con un negocio u oficina mal organizada, sabrás lo difícil y frustrante que puede ser eso. Vamos a llegar al fondo de esto aunque nos lleve toda la noche. El resultado de una organización deficiente es confusión, Pensé que tú ibas a hacerlo. Claro que no. Ese es un tu exceso de trabajo Mi trabajo, por supuesto. y muy pocas cosas Que resueltas. hagas lo que tienes que hacer. A falta de una pericia para organizar de forma apropiada, la persona encargada a menudo intenta hacerlo todo ella ¿Hola? misma. Amor, ¿has visto mis llaves? Están por ahí, mi vida. Mamá, Sí, voy a necesito llegar una tarde al dirección. partido. ¿Preparaste mi almuerzo? Aún no, cariño. Espera un segundo. Sin importar lo capaz que sea, termina agobiada, mientras que aquellos que podría poner a trabajar no tienen nada que hacer. En la mesa, están en la mesa. ¿Cómo se llama la calle? No encuentro las llaves. Están en la mesa en algún lado. Cierra la puerta del refrigerador. Mamá, voy a llegar tarde al partido. Llegaremos a tiempo, solo que... Intentar montar un nuevo negocio sin una organización apropiada conlleva mucho esfuerzo de más y baja tu moral. Pero el caos y la confusión no son condiciones naturales en la vida. ¿Cómo podemos organizarnos mejor nosotros mismos y a nuestras vidas? ¿Cómo podemos organizar nuestro tiempo, nuestras actividades y a los que nos rodean de forma más eficaz? ¿Cómo podemos evitar distracciones, las sobrecargas de trabajo y asegurar nuestro éxito? Bueno, ya sea que estés a cargo de un proyecto o de toda una empresa, de una familia muy activa o simplemente de tu propia carrera, comprender los fundamentos de cómo organizar es un factor clave para lograr tus metas. Todos reconocemos que si las cosas estuvieran mejor organizadas, lograríamos mucho más. Oye, ¿qué te Llevo aquí 20 minutos. ¿Cuál es el problema? Estoy buscando su recibo, mi Señor, ¿es su empleado. camisa? Esa no es mi camisa. Es que esta no tiene etiqueta. ¿Cómo Vamos, distinguirla? búsquela. Debe estar por allá atrás. Esto pasa a veces. Pero la Me mayoría de aseguro que nosotros la carecemos de una comprensión de las leyes naturales sobre organización. Señor, ¿es esta su camisa? Esa no es mi camisa. Estoy buscándola. A un lado. Esa tampoco es. Aparecerá tarde o temprano, señor. Necesita ayuda, amigo. Cualquier actividad está compuesta de una serie de acciones que se producen en una cierta secuencia. Aquí hay un ejemplo simple. Esta mujer es fabricante de joyas. Su primer paso al crear un collar debería ser organizar sus cuentas. Si clasifica sus cuentas de acuerdo a su color, verá que le resulta mucho más fácil trabajar con ellas. Una vez que sus materiales están organizados, ensartará las cuentas para hacer collares. Pero esos collares terminados no tienen ningún valor hasta que se vendan, así que su siguiente paso sería empaquetarlos y finalmente llevarlos a una boutique local y vendérselos a la propietaria. Traigo todo lo que pediste. Perfecto. Tus collares son muy populares. Aquí tienes. Te lo agradezco mucho. Si hiciéramos una tabla simple de la secuencia de sus acciones, tendría este aspecto: clasificar, ensartar, empaquetar, luego vender. Y en este ejemplo, el fabricante de joyas es la persona encargada de todas las diversas acciones, puesto que ella es la única empleada de su compañía. Como hemos visto, el producto de esta mujer Pero qué son las hermoso. joyas. Este me gusta. Con producto queremos decir algo que está terminado, que puede intercambiarse por otro elemento de valor, como dinero. Un producto puede ser lo que estás vendiendo o puede ser un servicio que proporcionas. El 200, ¿en qué le puedo ayudar? Un producto puede intercambiarse con gente fuera de tu organización, Timmy, gracias. o podría ser algo que has terminado que le entregas a alguien en tu organización. Aquí tengo la lista de precios. Puedes pedir los materiales. Excelente, gracias. Cada puesto en una organización tiene un producto, y todos los productos de todos esos puestos deberían contribuir a un producto final que puede intercambiarse. Que tenga un maravilloso día. Por lo tanto, tu primer paso al organizar algo es determinar cuál será tu producto final valioso. Una vez que sabes cuál es tu producto final, simplemente retrocedes en secuencia para establecer cuáles son los productos anteriores, los cuales en secuencia dan como resultado el producto final. Por ejemplo, ¿qué hace falta para crear este pastelito? Bueno, para empezar, alguien tiene que asegurarse de que la pastelería tenga suficiente azúcar y harina. Harina, mañana por la tarde. Así que el producto del trabajo del comprador es ingredientes adquiridos y entregados. Le traigo 2 sacos de azúcar. Gracias. Por favor, firme aquí. Ahora, para hacer pastelitos, el ayudante del pastelero primero prepara y mide los ingredientes y luego los mezcla. Así que su producto es masa de pastelitos lista para hornearse.
El pastelero es entonces responsable de poner los pastelitos en el horno y sacarlos cuando estén perfectamente horneados. Los pastelitos van entonces a la decoradora para ser decorados profesionalmente. ¿Puedo probar uno? Una vez hechos, es el trabajo del pastelero asegurarse de que tengan el estándar de calidad adecuado. Rico. El producto final es pastelitos de alta calidad que pueden entregarse al lugar donde se pueden vender a clientes hambrientos y contentos. Ahora, conocer los pasos exactos y los productos que necesitas para crear tu producto final te indica cuántos puestos se tienen que ocupar. Y, como hemos visto, una persona puede llevar más de un puesto siempre y cuando ella sepa cuáles son todos sus diversos puestos. Aquí tienes. Te lo agradezco mucho. Muy bien, ¿sí? Entonces ahí vieron el videíto de organización, ¿sí? ¿Sí? Vieron que uno debe determinar cuáles son los resultados que necesita, después evidentemente debe determinar las actividades y finalmente debe determinar los puestos. Pero si ya tienes los puestos ahí y estás mandando a la gente a la casa para que se vuelva realmente una terminal, debe ser capaz de determinar cuál es su puesto, cuál es el resultado final de ese puesto, ¿sí? Y finalmente cuál es el propósito, las acciones fundamentales de ese puesto y finalmente cuál es el producto de ese puesto, ¿ok? Y aunque esto pueda parecer re obvio, ¿sí? No necesariamente es tan obvio. La prueba de esto es, dile a una persona que trabaja contigo que venga conmigo y se reúna conmigo y te aseguro que no puede nombrar las tres cosas, ¿sí? Y por ende no va a producir. Y peor, ahí le pregunto, ¿cómo tu propósito está alineado al propósito de la compañía? Y no tiene ni idea lo que la compañía está tratando de hacer, ni cuál es el flujo fuera de la compañía como tal, ¿sí? Y el individuo está confundido. Y aunque va a estar ocupado en casa capaz, no te va a producir, ¿ok? Entonces tienes que asegurarte de hacer estas cosas. Primero establecer el gran propósito de la compañía, después tomar cada una de las personas que tienen un puesto, darles un nombre de un puesto, una condición de ser, después darles un propósito, alinearlo con el de la compañía y darles un producto final valioso, ¿sí? Decirles, esto es lo que debes lograr, ¿ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una secretaria, ¿sí? El puesto es secretario o secretaria, ¿ok? O asistente, como le quieras llamar, ¿ok? ¿Sí? Veamos cuál es el producto, el resultado final de una secretaria, ¿sí? Bien, dice, todo el trabajo operativo del ejecutivo o del jefe realizado rápido y efectivamente. Eso definitivamente es un producto, ¿sí? El ejecutivo se dedica a cosas como la planificación, ¿sí? Las finanzas, el manejo de la gente, la coordinación, la supervisión, ¿sí? Mientras ella, la secretaria o el asistente maneja su trabajo operativo, ¿sí? Que va a haber una cosa, que va a haber otra cosa, que va a haber el café, que maneja la agenda, que me redacta cosas, que manda ofertas y demás, ¿ok? Ahí tiene realmente una persona que conoce su producto y va a poder producirlo y va a lograr productividad, ¿ok? Por ejemplo, el producto de un director general o de un gerente general, ¿sí? ¿Cuál es el resultado final de un gerente general? ¿Qué es lo que debe lograr? Y lo vimos en el seminario la semana pasada. Él es una organización rentable y en expansión. Y quiero que vean que todo esto está en sustantivo, ¿sí? O sea, él debe lograr una organización, que es de la primera, no dice una empresa, no dice un negocio, dice una organización, la primera definición que vimos hoy en la noche, ¿sí? O sea, un conjunto de terminales con líneas de comunicación y de mando que tienen un propósito que es común. Pero ese conjunto de terminales que tienen líneas de comunicación, o sea, que se coordinan entre ellas y de mando, saben quién es su jefe y comprenden el propósito, esa debe ser rentable. En otras palabras, debe meter más dinero del que sale, ¿ok? Y se debe expandir, ¿sí? Y por expansión significa que su patrimonio crezca más, que cada vez sean dueños de más cosas, ¿ok? Y ahí ves un producto realmente, ¿sí? Entonces, tú como gerente general de tu compañía debes lograr una organización. Por eso empecé con esto de organización, ¿sí? No debes lograr un grupo de personas, eso es fácil. Si llama a todos tus amigos y mételes en tu casa, ya es un grupo de personas, pero definitivamente no es una organización, ¿ok? Y peor rentable, ¿sí? Y tampoco se expande, ¿ok? Bien. Por ejemplo, un producto de un vendedor, ¿sí? ¿Cuál es el producto de un vendedor? ¿Sí? El resultado final. Dice, órdenes de compra firmadas por el cliente o ofertas, ¿sí? Firmadas por el cliente con la factura aceptada y negocios rentables cerrados o cobrados, ¿sí? Entonces, todo el producto como tal es una oferta aceptada con una factura aceptada y con un negocio rentable cobrado, o sea, dentro de la política de precios y cobrado como tal, ¿ok?
Y aunque esto les pueda parecer bastante simple, ¿sí? Vas a donde un vendedor, le dices, ¿cuál es el resultado final de tu puesto? Y dice vender. Eso es primero es un propósito, es una actividad, ¿sí? Y además no es lo que realmente tú necesitas. Tú no necesitas que venda. Tú necesitas que él logre una cuota de ventas cumplidas, si quieres llamarlo así, con las órdenes de compra firmadas, con la factura aceptada y con negocios rentables cobrados. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, el producto de una recepcionista, el resultado final, la condición de tener de una recepcionista, ¿sí? Dice, conexiones exitosas realizadas rápida y amablemente. El producto final es la conexión. La recepcionista lo que hace, su propósito es conecta todo lo que está fuera de la organización con todo lo que está dentro de la organización. Entonces llegan personas, correspondencia, ¿sí? Comunicaciones, llamadas, lo que sea, a la organización. Y la recepcionista que está aquí, ¿sí? Aquí tenemos a la recepcionista, recibe esto, ¿sí? Y se asegura de conectar esto con evidentemente algo dentro de la organización. ¿Ok? Bien. Veamos, por ejemplo, el producto de un asistente contable. ¿Sí? Son cargos al azar, ¿no? ¿Cuál es el resultado final de un asistente contable? Dice, todos los documentos contables ingresados al sistema al día y sin errores. ¿Ok? Puede tener otro producto. Este es un caso ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque es tu labor, en tu puesto, el determinar cuál es el puesto, el propósito y el producto de cada puesto. Y si tienes una persona que no tiene esto claro y le mandas a la casa, vas a tener una persona confundida y no va a producir. No me creas, pruébalo. ¿Sí? Se va a ocupar, sí, claro, pero no va a producir. ¿Ok? Entonces, esto no es labor, esto no es algo lindo que hacer, ¿sí? Esto no es algo chévere, ¿sí? Esto no es algo así como, ¿sí? Veamos si pasa, es la mínima organización que deberías tener dentro de tu empresa, ¿ok? Si tú no lo puedes definir para cada puesto, no vas a obtener la producción y vas a tener un montón de actividades. Y hay veces que solo tú tienes el propósito y el producto claro, ¿ok? Porque te toca, ¿sí? A ti te toca tener una organización rentable y en expansión, porque si no quiebras y te mandan, ¿sí? Y te sacan del mercado, pero no necesariamente en todos los puestos de la compañía como tal, ¿ok? Muy bien. Y a ese producto, a ese resultado final, la clave para poder controlar a la gente a distancia es ponerle una estadística o un indicador de gestión, ¿ok? Entonces dice, una estadística es un número o cantidad comparado con un número o cantidad anterior de la misma cosa. Las estadísticas se refieren a la cantidad de trabajo hecho o su valor en dinero. Debes ponerle un indicador de gestión a la consecución de ese producto, ¿ok? Y esto debe llevarse semanalmente, idealmente, pero cuando tienes a la gente a distancia, deberían tener productos o producción diaria. Inclusive, si es un tema muy minucioso, por hora. Deberían estar reportando indicadores de producción todas las horas, ¿ok? Y a esto le debes poner en una gráfica estadística en donde arriba en el eje vertical esté la producción y en el eje horizontal, perdón, si en el eje vertical esté la producción y en el eje horizontal esté evidentemente las semanas o el tiempo. Y la persona lo que debe hacer es debe subir su producción en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando tienes todo esto armado para cada puesto, ¿sí? Hemos determinado ¿sí? Y les voy a dar aquí un pequeño resumen, ¿sí? Me voy a atrever a compartir mi pantalla y el resumen de lo que debes hacer en todo esto, ¿ok? Entonces, para realmente tener a la gente produciendo y trabajando, lo primero que debes hacer, paso número 1, es definir el propósito de la empresa. Y este debe ser flujo fuera, ¿sí? Debe causar colaboración, ¿sí? Paso número 2, ¿sí? Una vez que tienes el propósito de la empresa bien definido, lo que debes hacer es debes comunicarlo a la gente, ¿sí? Muchas veces, hasta que cale, ¿sí? Hasta que entre, ¿sí? Hasta que la gente lo logre. 3, lo que debes hacer después es debes definir los puestos de las personas, ¿sí? Esto es la condición de ser, ¿sí? Debes darle puesto a la gente, ¿sí? Una vez que tienes esto, paso 4, definir el propósito de cada puesto. Esto es la condición de hacer, ¿sí? Principalmente, ¿cuál es la actividad principal? ¿Sí? Paso número 5, ¿sí? Debes alinear el propósito de la gente
del puesto al propósito, disculpen, de la empresa. ¿Sí? Paso número 6. ¿Sí? Lo que debes hacer es debes definir el producto final valioso de cada puesto. Esta es la condición de tener. En otras palabras, ¿cuál es el resultado de ese puesto? ¿Sí? Paso número 7. ¿Sí? A este producto debes, ¿sí?, levantar un indicador de gestión. ¿Sí? O sea, para medir cuánto se logra de este producto. Medir semanal o diariamente cuánto se logra de este producto. ¿Sí? La estadística mide la cantidad de trabajo hecho. ¿Ok? Y paso número 8, debes ponerle al individuo o al puesto una gráfica estadística. ¿Ok? Que le permita ver la evolución. ¿Sí? Te permita y le permita a la persona ver la evolución de su producción en el tiempo. ¿Ok? Y si tienes todo esto en marcha, ¿ok?, tienes aquí realmente una organización. ¿Sí? Si no tienes esto en marcha, ¿sí?, no tienes esto en marcha y usándose, no tienes una organización. Y recuerda que el producto de un gerente general es una organización rentable y en expansión. Entonces, si no pones estos puntos dentro, no tienes una organización y lo que tienes además es un montón de gente trabajando en casa, confundida y teniendo problemas. ¿Ok? ¿Sí? Ahí les dejé todo el resultado final de todo esto. ¿Ok? Bien. Súper. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener al final? Es un sistema de medición de la productividad, ¿sí?, por indicadores de gestión que realmente te permita ver si la persona está produciendo, no si está trabajando, porque ahí te toca poner un montón de cámaras en cada persona y un software para controlar las pantallas y no estamos interesados en si las personas están frente a la pantalla o no, estamos interesados en resultados y producción. Dice, las estadísticas son la única medida fidedigna de cualquier producción, trabajo o actividad. No si la persona se mueve mucho, no si la persona está muy ocupada, no si la persona mueve mucho el mouse o si manda muchos documentos. Tiene que ver con si la estadística está subiendo o no. Y hablan de la producción y miden lo que realmente se ha hecho. De este modo se puede dirigir realmente por medio de estadísticas y tú monitoreas a las personas de acuerdo a la producción que generan diariamente o semanalmente. ¿Ok? Y así empiezas a actuar basándote en estadísticas e indicadores de gestión. Y ahí te muestra realmente si un miembro del staff está actuando o no, ¿sí? Ya que el trabajo produce la estadística. No me importa si la persona está cocinando mientras trabaja, si está haciendo malabares, ¿sí? Yo estoy interesado en producción, no en tener a la persona 8 horas haciendo horas silla en su casa, ¿sí? Porque no vivo de horas sillas, vivo de producción, ¿ok? Y si no trabaja eficazmente, la estadística baja, ¿sí? La tendencia baja inevitablemente. Y si la persona trabaja eficazmente, la estadística sube, ¿sí? Entonces, lo que sí quiero compartir ahora con ustedes es, amigos, ¿sí? Están ustedes a cargo de organizaciones. Hagan una bendita organización, ¿sí? Pongan propósito en la gente, pongan estos puntos dentro y además pongan un indicador de gestión y empieza a administrar por indicadores de gestión. Ahora, hacer todo esto es un poquito más fácil decir que hacer, ¿ok? Y se requiere de una verdadera pericia y habilidad, ¿ok? Si realmente quieres volverte un experto en cómo hacer esto, si realmente estás interesado en formar organizaciones rentables y que se expandan, y quieres medir a todos los cargos dentro de tu empresa, y quieres tener claridad de cómo se logra el ser, hacer, tener de cualquier cargo, y después de establecer todo esto dentro de tu empresa, ¿sí? Tenemos un seminario de 3 días para ayudarte, ¿sí? Que es nuestro seminario estrella, que se llama Seminario de Administración Efectiva por Indicadores de Gestión, ¿ok? Este seminario lo vamos a tener del lunes 31 de mayo al miércoles 2 de junio, ¿ok? Lo vamos a pasar por streaming, si lo hacemos una vez por mes, normalmente tenemos
presencialmente en Quito, puedes comprarlo presencial o virtual. Presencialmente en Quito tenemos unas de 15 a 20 personas porque no entra más por el distanciamiento, pero en el último tuvimos como 200 personas en streaming, ¿ok? O sea, por internet, ¿ok? Y puede estar en cualquier país. Hemos tenido gente de México, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de España, de todo lado, ¿sí? Y si quieres volverte realmente un administrador experto y quieres realmente lograr ser un ejecutivo que logra organizaciones rentables y en expansión, ¿sí? Métete a este seminario, compra este seminario, ponte ahí 3 días, 9, 8 horas por día y vas a ver realmente un cambio abismal. Que te vaya bien no es difícil, que puedas expandirte no es difícil y que puedas poner a la gente a trabajar no es complicado, pero definitivamente necesita de una cierta pericia y de una cierta habilidad administrativa como tal, ¿ok? Entonces, si estás interesado, por favor, déjame saber o déjanos saber, dime, estoy interesado, ¿sí? Y así yo puedo asegurarme de que alguien en tu país, de nuestra red, se ponga en comunicación contigo y te cuente más acerca de este seminario y te cuente más acerca de estos 3 días, ¿sí? Gente que ha venido a este seminario ha reportado que ha aprendido más en estos 3 días que en toda su carrera universitaria y su maestría. Así que te recomiendo hacerte un experto en el tema, te recomiendo administrar bien y te recomiendo que las cosas te vayan bien, ¿no? que puedes hacer que las cosas vayan bien, ¿ok? Entonces, lo recuerdo, es del 31 de mayo al 2 de junio, ¿ok? Sí, aquí. Y bien, sí, puedes también, aquí les voy a dejar mi mail en caso de que las personas estén interesadas en el seminario que aquí me están diciendo, ¿sí? ¿Cuál es mi mail? Sí, aquí les voy a dejar, ¿sí? Les voy a poner aquí mi mail y pueden también mandarme un mail, ¿sí? Y si me mandan un mail interesados en el seminario, ¿sí? Les respondo con, ¿sí? ¿Sí? Les respondo con, me están pidiendo la presentación, así que si me mandas un mail, ¿ok? Te puedo responder también con la presentación. Si me cuentas aquí a este mail, ¿qué tal te pareció el seminario? Te respondo y con la presentación para que la tengas, ¿ok? Así que amigos míos, espero verles en el seminario siguiente. Muchísimas gracias a todos esta noche por estar aquí. Quiero agradecerles por darse el tiempo libre de que hagan lo que hagan en el futuro. Tengo una confianza enorme en ustedes. Les valoro un mundo, ¿sí? Les valoro realmente un mundo. Valoro todo lo que están haciendo. Les deseo realmente un montón de prosperidad y asimismo les deseo un montón de habilidad para que ustedes puedan realmente generar organizaciones rentables y que se expandan. Y créanme, no es tan difícil, ¿ok? Así que gracias por lo que han hecho, gracias por lo que están haciendo y gracias por lo que van a hacer, ¿sí? Porque es gracias a ustedes que esta economía se mantiene, es gracias a ustedes que, ¿sí? Podemos seguir aquí trabajando y estamos moviendo los países, estamos moviendo las ciudades y esto es lo que permite que realmente las cosas pasen. Así que los países no se salvan solo a través de presidentes ni a través de temas políticos. Se salvan gracias a ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo, les deseo una muy buena noche y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Chao, chao. Sí. Chao. Gracias a ustedes. A los que están en el chat, sí. Sí, gracias. Sí. Súper. Encantado. Chao, chao.